Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, bienvenidos de nuevo. Esta es la segunda parte de la plática con Julián Woodside. Continuamos. Creo que tiene que ver con las clases y con una experiencia particular de periodismo, que es cuando logras dimensionar el verdadero impacto que generas en la gente sin darte cuenta. En ese lector o en ese alumno que tal vez no participaba, tal vez no comentaba nada, pero que un año después te manda un mail agradeciéndote porque su primer chamba tiene que ver con lo que tú le diste en esa clase, ¿no? O sea, creo que eso es muy fuerte y es también como una responsabilidad que me remite a cuando yo empecé a escribir en revistas de música. Empecé en una revista que se llamaba Sin, con Z, y era un proyecto universitario que se vendió no sé si se llegaba a conseguir en Sanborns, etcétera, pero pues sobre todo como en algunas tocadas. Fuimos un poco los culpables de que el emo y el happy punk se volviera famosón viral, o pegara en cierta más. forma, cuando todavía no existía el término viral. Exacto. O sea, bandas como Austin TV, Sad Breakfast, Homer Squill, o sea, como toda esta camada de happy punk de mediados de los 2000, pues lo cubrimos de una forma u otra. Y yo en ese momento estudiaba la carrera, estaba en los trimestres de cine, radio, etcétera, entonces no tenía mucho tiempo pues para trabajar en la mañana o en las tardes, porque pues tenía que estar todo el tiempo produciendo en la escuela. Entonces me metí a trabajar en un antro, trabajaba mesereando sábados y bueno, de viernes a sábado y de sábado a domingo hasta las 5 o 6 de la mañana. Bien ligerido. Exacto, y aparte colaboraba con esta revista, ¿no? Entonces, o sea, fue una etapa maratónica, pero que valió mucho la pena. Uh-huh. De entrada porque salí con experiencia profesional cuando salí de la carrera, que muchos no salen con eso. Y me acuerdo muy bien una anécdota, que fue un Vive Latino, que hicimos un número especial con artistas y entrevistas del Vive Latino. La cuestión fue fui a trabajar al antro, pedí permiso para salir temprano porque sabían que yo escribía en una revista y esto. Me dijeron, bueno, pues esta vez no te toca barrer y limpiar y todo eso como todos los meseros. Levantar a todos los crudos. Me fui a mi casa, me dormí yo creo que una media hora, una hora, me levanté como a las 5 de la mañana, no, como a las 6 de la mañana. Prepara el coche, sube todas las revistas que habíamos impreso al coche, pasé por otro cuate y de ahí fue llegar al Foro Sol y llegar a montar el stand a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces terminamos de montar yo creo que a las 10 más o menos y sí les dije, con permiso me voy a dormir. Entonces me quedé dormido en el stand mientras pues la gente llegaba al festival, etcétera. Cuando me desperté empecé a ver que había muchísima gente formada afuera de nuestro stand en una fila larga hacia un escenario donde se firmaban autógrafos. Y entonces de repente dije, órale, no, pues qué raro, ¿qué será, no? Entonces me levanté, empecé a caminar y empecé a ver que varios traían la revista, nuestra revista, ¿no? Ahí, y seguí caminando y le pregunté a un chico, oye, no, pues esta fila de qué es. Es que los de DLD están firmando autógrafos. Y curiosamente era una de las bandas de las que yo había escrito en ese número. Entonces cuando llego ya al escenario donde estaban ellos firmando, bueno, como un mini escenario donde firmaban autógrafos, me ven los de la banda, levantan la revista y me señalan el texto y me dicen, estamos firmando rockstar, tu texto. ¿No? De alguna manera, ¿no? O sea, como que me dijeron qué chido por lo que escribiste y pues, o sea, todos ellos te están leyendo, ¿no? Entonces de repente me cayó el 20 de, wow, sí, o sea, todos esos chavitos automáticamente me van a leer porque esa es la banda que ellos más representan en ese momento. Uh-huh. Entonces creo que son esas dos cosas, o sea, dando clases, escribiendo, me he dado cuenta del poder que tiene la palabra, el poder que tiene el querer compartir también y que de repente la gente lo tome y lo pueda hacer a su antojo. De repente la intención que uno tenía pues se puede interpretar de otra manera distinta. Entonces, como he tenido la fortuna de que mucha de la gente que a mí me inspiró también me apoyó muchísimo, me dio viada directamente o indirectamente en todos los ámbitos académicos, profesional, personal, familiar, etcétera, pues de alguna manera yo me siento con esa obligación de compartirlo. Uh-huh. Digo, tú no lo sabes, pero en muchos de los episodios que he grabado sale a relucir tu nombre antes, durante o después de la entrevista. Tanto alumnos como docentes, maestros que te conocen,
Lo digo con un gran respeto porque sí te tienen en alta estima. Y no solo eso, sino justamente lo que describes, alguien muy integral, sería una conversación súper fácil. Vaya, es algo que sí tengo que mencionar, ¿no? Gracias, y bueno, pues es un honor, porque son como muchas cosas, ¿no? De repente me ha tocado chavitos que me dicen, es que te leo mucho, me inspiras, y es, wow, ¿no? O sea, como entre con orgullo, calma, ¿no? Sí, orgullo y pena a la vez, ¿no? Sí, y justo a eso iba, el tema de la pena, o sea, tal vez para mucha gente no lo percibe, y ahora que hablábamos antes de empezar con el tema de confesiones y eso, soy una persona súper tímida, súper introvertida, aunque no parece. O sea, es irónico ser introvertido y escribir y estar como con presencias mediáticas y dar charlas o aventarse a dar clases, etcétera. Que bueno, ya somos dos. Yo también soy así. Es todo un tema de como de inseguridades también muy fuertes. Pero que luego la gente lo percibe diferente, ¿no? Percibe, oye, ¿cómo te paras frente a un grupo y hablas? Y a veces perciben que tenemos una soltura que no Totalmente. sé si sea cierto o no. Pero finalmente son percepciones, ¿no? ¿Y cómo ha pasado? O sea, ¿cómo superaste tal vez esa timidez o el confrontar esa timidez y hacer algo que te gusta? Creo que tiene que ver, y eso también muchos alumnos me lo dijeron, es que compartes o sea, se nota que te gusta lo que haces. Y creo que ha sido eso. O sea, sí aprendí dentro de todo, siendo una persona sumamente tímida, o sea, que incluso en la primaria y secundaria se limitaba a participar, socialmente torpe de alguna manera, pero al mismo tiempo sociable, como, o sea... Pero era como sociable uno a uno, pero no en grupos grandes. O sea, podías llevarte bien con una o dos personas. Ajá, como nunca en un tema protagonista, okay. O sea, con todo el salón, ya etcétera. Llegué. Exacto. Pero sí en la cuestión empática de estar hablando con cada persona, de escuchar. Como desde muy pequeño, por ejemplo, iba a fiestas con mi hermano, que mi hermano me lleva 10 años, entonces pues, me tocaba escuchar debrayes de estudiantes de antropología, psicología, filosofía, etcétera, que me llevaban 10 años cuando yo tenía 13 años. Entonces, de alguna manera, pues es como justo, yo siempre remito desde pequeño al tema de la mayéutica de Sócrates, toda esta cuestión como de preguntar, cuestionar, escuchar, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si sea algo que ya he superado, pero por lo menos ya me digo a mí mismo, no hay problema. Pero cuesta muchísimo, ¿no? O sea, claro, es algo claro. que sigo teniendo presente en el sentido de no querer incomodar, no querer como desentonar, pero al mismo tiempo que todo el mundo me escriba de, ay, pero todo lo que escribes es como siempre generando controversia, y yo así, no, o sea, no busco generar controversia, busco expresar lo que siento y las ideas. Pero es una gran evidencia de que, digo, introvertido y tímido no son exactamente lo mismo, pero es una gran evidencia de que alguien con este perfil, tal vez timidez o introversión, dependiendo del caso, pueden expresarse y tal vez son a veces mucho más auténticos expresándose que el protagonista del rockstar, ¿no? Finalmente hay lugar para todo mundo. Claro. Y tal vez el protagonista es el que se para en un escenario y es el cantante de un grupo, pero igual puedes tener al ingeniero de sonido que está detrás del escenario haciendo monitores o alguna otra cosa. Y me ha pasado también conviviendo con músicos, con artistas, con grupos que, por ejemplo, dicen, ay, pero han de ser como muy intensos y reventados fuera del escenario. Muy y que mamucos. En realidad, sí, no, y son los más ñoños, así que casi podemos estar viendo películas y contando chistes muy ñoños, o sea, incluso sin tomar o tomar nada más la chelita, etcétera. O sea, digo, yo sí tomo cerveza, mezcal, si me gusta, pero como que de repente... Una cosa es como el personaje, que no significa que sea falso, sino es como, pues es como la imagen representar pública. Un personaje o jugar un rol o desempeñar un rol, tal vez. Exacto. Y creo que tiene que ver también con los procesos creativos detrás. Es decir, yo para escribir ciertas cosas, pues me siento, reflexiono. O sea, no escribo lo primero que se me ocurra, sino detrás de eso sí hay como un trabajo, digo, por lo menos 5 minutos en un post de Facebook de decir, bueno, no voy a decir cualquier tontería, pero creo que la diferencia es que he entendido que hay veces, bueno, que he entendido que es importante no quedarse callado, que todos tenemos algo interesante o importante que decir, que ha habido gente que me ha promovido, ahora sí que vio el diamante en bruto y por lo menos ahí me aventó al ruedo. Que a veces se puede generar un poco de polémica sin pelearse, manteniendo cierto respeto por una conversación. Totalmente. Y justo creo que es también hasta dinámicas familiares, o sea, en mi familia somos muy discutidores, entonces pues obviamente en la escuela era muy discutidor,
aunque fuera tímido, si no estaba de acuerdo con algo lo decía. Tenías que decirlo. Y entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, justo hay como, o sea, sí una persona detrás de todas esas ideas, pues un poco introvertida, pues tímida también, o sea, como retraída en cuanto a algunas cosas, pero que le apasiona tanto lo que hace y que disfruta tanto lo que hace. Y ha visto tan buenas reacciones por parte de la gente que lo nota, o sea, porque yo no me había dado cuenta que lo disfrutaba tanto hasta que la gente me empezó a decir, se nota que lo disfrutas tanto, que pues de alguna manera te empuja. Que ojo, incluso puede ser contraproducente, porque si tu trabajo lo disfrutas tanto, pues ya un momento en el que todo lo que haces tiene que ver con trabajo y se olvida uno de lo emocional, de lo personal, de la salud, etcétera, etcétera, que fue como toda una reconfiguración, o sea, mucho de lo que soy es a partir de la gente con la que convivo, a partir de con quienes platico, socializo, etcétera, no nada más de lo que escribo o lo que digo. Sí, pero es tal vez esa parte muy importante, saber recibir el feedback, ¿no? Y una de las cosas que yo he observado en gente, no necesariamente creativos, pero el clásico, un músico, ¿no? Que tocó en el escenario, se baja y le hacen un cumplido. Y en vez de decir un simple gracias, generalmente los creativos somos como que cuestionamos, oye, ¿de veras tocamos tan bien? Y no escuchaste que nos equivocamos en tal lugar. Somos como muy autocríticos. Yo no veo eso en ti. O sea, veo una crítica sana, una crítica con cierta distancia, como para cambiar y mejorar, pero no es una crítica que merma la autoestima o que de alguna forma te hace sentir menos o te hace sentir devaluado. Pues igual no la expreso. Es que ha sido todo un proceso autocrítico, digamos, muy fuerte. Sin embargo, tú lo ves desde el punto de vista de vamos a utilizar este feedback incluso propio para hacer algo mejor, pero que no te afecte a ti en tu parte de percepción, en autoestima y otras cosas. Pues, o sea, es que justo, digamos, el tema de autoestima, o sea, sí te puedo decir que hay, o sea, es una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, justo estoy haciendo cosas que me apasionan tanto, pero llega un momento en el que ya las tengo tan masticadas, o sea, con lo que estoy haciendo el doctorado y el libro, y que sé que aparte todavía le cuelga como, pues, o sea, el doctorado me faltan 2 años y del libro me cuelga por lo menos 1 año más, ¿no? Entonces de repente es así como, no, y si sí lo estaré haciendo bien y todo. Esa autocrítica destructiva, por así decirlo, a la autoestima, es constante, pero digamos ya la introyecté, ya entendí que es parte del proceso. ¿Qué te funciona hacer ahí? Digamos, ¿cómo la confrontas o cómo te confrontas tú mismo para sacar algo positivo de una crítica? O tal vez en algún momento en el que dices, no, es que esto no va por buen camino. ¿Qué te funciona como para volver a encaminarte y seguir adelante? Externarlo. Creo que ese ha sido como el meollo. Yo, de hecho, bromeo que yo era emo antes de que existieran los emos. Porque yo tiendo mucho de repente al bajón, ¿no? Así como... Y a una autocensura creativa de no, y sí será pertinente. O sea, puedo decir que así como escribo y colaboro a cosas, me han invitado a colaborar en medios donde me ofrecen columnas. Y yo mismo digo, no, pero ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo me están pidiendo a mí hacer eso? Exacto, y esas cosas, ¿no? Exacto, o sea, entonces es como una dualidad muy loca porque de repente uno dice, bueno, sí tengo la capacidad y al mismo tiempo al día siguiente vas a decir, no tengo la capacidad, etcétera. Es medio esquizoide, la verdad. Pero a todos nos ha pasado y es un tema muy delicado porque no nos atrevemos a platicarlo a veces. Y también son percepciones, igual yo percibo esto en ti y tal vez tú tienes una visión diferente, ¿no? Exacto, no, y creo que justo se espejea exactamente del otro lado. Y es algo como que en el último año me he puesto a reflexionar, ¿no? O sea, de todo lo que cambié como estructural en mí, o sea, de tener como muchos proyectos, a de repente decir, me voy a dedicar tiempo a mí, y ese tiempo a mí significa no hacer lo que me gusta. Aprender a decir no a muchas cosas. Exacto. Entonces ha sido como todo un reto muy catártico que por suerte... O no sé si por suerte, pero bueno, lo he logrado desentrañar sin tener que ir a terapia, que mucha gente dice, no, es que hazlo con terapia, y me han visto 3 meses después y dices, órale, lo lograste sin terapia. Y creo que tiene que ver con una súper autocrítica, exactamente, de decir, bueno, ok, llevo 15 años de mi vida bajoneándome con las mismas situaciones y estas inseguridades y todo, ¿cómo lo puedo utilizar a mi favor o cómo puedo reconstruirlo de otra manera? O sea, sí, todo el tiempo me cuestiono y mando mensajes así, oye, ¿y si estuvo bien la entrevista? ¿Y si te gustó? Y lo que necesites, pues, o sea, si hay como esas
esos matices de temor, ¿no? Ujú. Pero lo que me he dado cuenta es, ok, me dura 4 o 5 días el bajón. Lo externo con la gente alrededor de mí, si digo, ay, ¿cómo estás? Y en lugar de decir como siempre, ay, no, bien, etcétera, es, no, la neta, sí, me siento bajón por esto, ah, no. Pues. Entonces, externarlo y socializarlo ayuda. Y eso lo aprendí por una depresión muy fuerte que tuve cuando falleció la que era mi mejor amiga, que en el momento, después de año y medio de estar, entre comillas, lidiando con la depresión, no avancé y en cuanto lo externé, avancé Empezaste a mucho salir. más, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo también reconocer que hay dos opciones, y esto es muy budista. Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿Para qué ¿para te qué te preocupas? preocupas? ¿No? Entonces, ok, tienes solución, ¿qué voy a construir? Entonces, si me bajonea lo del doctorado porque siento que no hay dirección, pues diario le voy a dedicar algo y voy a empezar a delimitar. Ujú. Si no tiene solución, si se vino abajo un proyecto, etcétera, pues no hay problema. Porque también estamos muy acostumbrados a querer quedar bien con todo mundo. O, Y eso es o muy exagerar peligroso. expectativas o tratar de hacer, bueno, ponernos expectativas tal vez irreales Exacto. o fantasiosas en el aspecto de querer compararnos con nuestros grandes genios creativos y nosotros no estamos ahí. Sin embargo, estamos avanzando y hay un progreso Ujú. que mucha gente nota, ve, valida y nos lo dice. Y es que regresando al tema de los cumplidos, ¿no? A veces es Ujú. incómodo decir un simple Totalmente. gracias cuando alguien te hace un cumplido, Ujú. porque socialmente no estamos acostumbrados a eso, Ujú. ¿no? Sí, o sea, yo no sé cómo recibir cumplidos, tal cual. Ahorita justo que me has dado como algunos con respecto a la entrevista y eso, si te das cuenta me chiveo, o sea, automáticamente, Pues es una reacción normal, pero vaya, también yo lo he pero visto me y retraigo. me pasa lo mismo a mí y es importante también acostumbrarnos. Es un ejercicio Ujú. muy difícil. De hecho, es de los que Claro, más claro, trabajo me ha costado el que cuando te bajas del escenario y te dicen, oye, tocaron padrísimo, gracias, ¿no? claro, claro, Pero al claro. principio no te la crees y no sale la voz tal vez como eso, pero es un proceso. Yo Claro, considero que sí sí. lo haces muy bien y que Ujú. sí sabes aceptar cumplidos. Por lo menos es una... Que hizo Y buen si no lo cumplido y me haces, chiveo. por lo menos lo personificas muy bien. Gracias. Este, tengo un par de preguntas más. Tú Así date, tú preguntas date. así un poquito más de Tú con confianza. Ya la parte íntima ya salió, que pensar a es futuro, ¿no? importante. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Híjole. Depende si habla mi yo comunicólogo, mi yo historiador o mi yo ahora doctorante en letras comparadas o periodista. Como alguien que yo creo que disfrutó, o sea, obviamente hay una parte de ego donde uno diría, no, bueno, sí, dejar un legado, etcétera. Trascender y esas cosas, ¿no? Exacto, pero pues por eso preguntaba, como historiador, pues eso es incontrolable, ¿no? O sea, puede ser volátil, puede ser que esté repercutiendo ahorita, puede ser que tal vez no, y en 20 años esté repercutiendo, o en 50 años. Creo que lo que más me interesa es no tanto ser recordado por la humanidad, sino por la gente que está a mi alrededor, Ujú. como alguien, sí, o sea, que disfrutó lo que hizo. Disfruto el camino, tal vez. Ajá, o sea, como la diferencia entre el turista y el viajero, ¿no? O sea, como que el viaje de la vida lo disfrutó y Ujú, cada ujú. pequeño detalle lo gozó. Creo que, de hecho, es algo que se construye en el presente, no a futuro. Y de alguna manera, o sea, esa repercusión es complicada porque mientras más pienso en el futuro, más me enfoco en el presente, de alguna Pero manera, si ¿no? logras como canalizarlo al presente o te vades un poco del presente. No, o sea, Al justo contrario. me enfoco más al presente, ¿no? Porque creo que de un tiempo para acá y de varios años para acá, no me importa tanto el futuro porque sé que el futuro lo he construido con decisiones del presente. O Ok. sea, me ha tocado de repente, con el tema del sampleo, por ejemplo, una tesis que no tenía supuestamente mucha repercusión en su momento, pues detonó que 10 años después hubiera un encuentro en el Chopo sobre reciclaje cultural y bastard pop y mashups, y que fue parte de una labor constante. Si se me reconoce como especialista o no en eso, Eso es irrelevante de o alguna sea, para forma. mí ya hace mucho que es completamente irrelevante. Me interesa más bien como que se me reconozca como alguien que insistió Ujú. y empujó, según yo, para un bien común, pero pues claramente ahí es donde entra la parte periodística. Sé que lo que haga va a ser interpretado de múltiples formas. Te digo, o sea, después de mucho pensar, creo que es lo más importante que volteen y digan, ah, pues
se la pasó bien, lo disfrutó y tuvo esta injerencia en su entorno. Ok. ¿No? Pues ya nos dijiste algo que poca gente sabe de ti, algo que te inspire, muchas cosas. O algo que te mueva y por qué. Mientras más uno reflexiona sobre lo social y sobre el impacto, digamos, no individual, creativo, sino ya como una cuestión más de qué estoy haciendo yo para cambiar el entorno, puede haber como un panorama muy desalentador, porque uno se da cuenta que los procesos, pues no, o sea, la injerencia de uno no tiene nada que ver. O por lo menos eso aparenta y eso a veces nos perdemos en esa parte. Exacto, o sea, sí. Justo, por ejemplo, en algún momento yo tuve la posibilidad o la oportunidad tal vez de rockstarear o ser más protagónico, incluso podría tenerlo, ¿no? En lo académico o en lo periodístico, etcétera, y siempre me he limitado, o sea, no he querido hacer eso porque me di cuenta que el cambio no estaba en escribir en una revista sobre denuncia, etcétera, etcétera, sino en dar clases en una escuela donde vas a impactar con 30 comunicólogos por generación que a su vez van a llegar a medios, ¿no? Entonces, de alguna manera las clases también las veo como algo positivo en esta repercusión. Por eso me gusta también dar clases, obviamente no por una agenda política o social, sino como decir, bueno, si quiero que haya un cambio y quiero detonar ideas, el lugar donde se detonan esas ideas es en la etapa de formación de la gente. Por supuesto. Y entonces, con todos los temas que hay de violencia de género, discriminación, o sea, si uno ve, por ejemplo, lo que he escrito en el último año, ha sido muy insistente sobre todo el tema de clasismo, discriminación, censura cultural, etcétera. Pero a la vez es muy elegante la manera en la que lo tratas. Es muy puntual, muy tajante, pero a la vez elegante y con buen gusto. Pues dirían uno cachetada de guante blanco de repente, porque es a partir de las incongruencias, ¿no? Y entonces de repente dicen, no, pero es que la gente no va a cambiar de actitud. Y algo que yo tengo muy presente es, nuestra generación no, pero hay que pensar en las generaciones que están viniendo. O sea, cuando pasó lo del 132, todo el mundo decía, pero ¿qué lograron cambiar con el 132? Espérate a las siguientes elecciones. Justo, o sea, cambiaron, sí movieron muchas cosas en el presente, pero también hay que ponernos a pensar en los chavitos que tenían 13, 14 años en ese momento que no votaban y que van a tener exactamente 19 años, 20 años y que les van a tocar las elecciones y que van a hacer ya fuerza de trabajo, etcétera. Entonces, todo esto, las discusiones sobre género, las discusiones sobre discriminación, etcétera, etcétera, tiene que ver con lo que se está sentando de bases para la siguiente generación. Entonces, de un tiempo para acá, a mí ya no me importa escribir para mis coetáneos, contemporáneos o para gente mayor, me interesa escribir para las siguientes generaciones. Sin embargo, veo que hay toda una tendencia de todos como de más bien farolear y presumir entre sus coetáneos y contemporáneos conocimiento, expertise, etcétera. Y es no, o sea, como que cada vez estoy más convencido que hay que verlo hacia adelante. Y en cuestión de medios, ¿hacia dónde crees que van las cosas? Están surgiendo cosas como el Snapchat, que a veces muchos de mi generación no las entienden, y los millennials están felices con el Snapchat. ¿Tú hacia dónde ves que va eso? ¿Va hacia esa parte efímera, tal vez, de comunicación espontánea, de corta duración? Hay un libro bien divertido que se llama Social Media, The First 2000 Years, ¿no? Los medios sociales o social media, los primeros 2000 años, ¿no? Y entonces hacen como una serie de equivalencias y revisiones desde los grafitis en Pompeya, el uso de las tablillas de cera, la incursión al libro, la imprenta, etcétera, etcétera, y cómo hay ciertas equivalencias con lo que ocurre en Internet hoy en día, ¿no? Entonces plantean de cómo en el siglo XVII o siglo XVIII, creo, en ciertos periódicos, pues había este hábito de trolear a partir de panfletos, etcétera, y cómo la gente utilizaba para anunciar los muros en Pompeya, al igual que usamos Twitter. Incluso hay esta broma que no es de ese libro, pero que me gusta recordar, que es, Internet es muy parecido a los egipcios, porque la gente escribe en muros y adora a los gatos, ¿no? Okay. Entonces, es bien interesante este libro porque ilustra exactamente cómo en realidad lo que ha hecho lo digital es un poco evidenciar o reconfigurar prácticas que existían desde antes, ¿no? Pero de alguna forma las amplifica, ¿no? Amplifica, pero para quien está sensibilizado para recibirlas. Es decir,
Claro, la tecnología es una extensión del hombre, McLuhan lo plantea muy claro, los medios son acumulativos, pero se nos olvida que detrás de eso hay motivaciones humanas, pasiones, motivaciones, temores y prejuicios humanos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si hablamos de la web profunda, ¿no? O sea, la web profunda no promueve la pornografía infantil. Los individuos que la usan son los que promueven la pornografía infantil y la pornografía infantil pues existe desde antes. Es como decir que el dinero es malo, ¿no? El dinero... Exacto, finalmente. exacto. O sea, justo la tecnología no es ni buena ni mala, sino es el uso. Y obviamente, pues claro, facilita ciertas cosas, es decir, ciertas movilizaciones que antes por la censura, por el control mediático, pues no se podían difundir, pues ahora sí se pueden difundir, pero no significa que le va a llegar a todo mundo. Claro. Le va a llegar a la gente que de por sí ya estaba susceptible a esa información. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Si leemos en un periódico una noticia, un encabezado que dice López Obrador cierra Reforma. La gente que sea pro López Obrador va a decir, qué chido, por fin, alguien que está protestando nuevamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y los que no van a mentar Bueno, madres. otra vez este tipo, etcétera. Y el encabezado es exactamente el mismo. La interpretación es diferente. Exacto. Entonces, Internet sí potencia. Yo de alguna manera lo planteo de un tiempo para acá como Internet lo que hace es como ponernos un espejo de lo que somos nosotros mismos. Sí, ¿no? bueno, sí, yo creo que sí lo amplifica, ¿no? Sí, y sí, aquí sí. En ese sentido la tecnología y la forma en la que se usa, la manera de comunicarnos también evidencia. Pues sí, es un espejo, ¿no? Sí, o sea, yo lo veo más como espejo porque también, por ejemplo, es como si dijéramos, no, bueno, es que Internet promueve la violencia. No, el entorno social promueve la violencia, no una obra de arte, no una canción, no Ponte a ver Internet. caricaturas de Bugs Bunny. Exacto, o sea, Bambi. Y digamos, las cruzadas, pues así mucho Internet que tuvieran, pues no, ¿no? Es decir, por eso son las motivaciones, pasiones humanas, ¿no? Y el resentimiento humano. Entonces, sí de alguna manera te facilita ciertos procesos, es decir, ya tal vez si te quieres volver fan de un género, pues ya no te tardas 5 años en explorar todo el género, te puedes tardar un mes, pero al mismo tiempo puedes decir me gusta, no me gusta y eliminarlo. No significa también que sea una aproximación superficial. Si uno encuentra algo que le apasione, le va a apasionar de una forma u otra. Pero hay tanta información que pues es más fácil que descartemos lo que no. Y sí, hay un tema de discriminación de información, pero por ejemplo, hablando con el tema de la alfabetización mediática y la brecha digital y todo eso, platicaba hace poco y es algo que también llevo trabajando ya como 3 años más o menos. O sea, no porque haya internet en las comunidades quiere decir que la gente lo va a utilizar de una manera u otra. No porque tengas Google a la mano quiere decir que la gente va a buscar esas cosas. O sea, es una herramienta más, ¿no? Entonces es cómo incidir más bien en los usos y costumbres y las pasiones detrás. Un texto que ahorita estoy preparando, que yo espero publicar pronto y que tiene que ver con una mesa de discusión que organicé en la UNAM con unos amigos, que tenía que ver con los memes. Y entonces mucha gente criticó que cómo era posible que en filosofía y letras se discutiera estuvo este buenísimo. tema. Estuvo muy rica tanto la discusión, porque aparte todos los ofendidos lo discutían con memes, lo cual era como, oigan, pues están reforzando la importancia de congruencia, esta por favor. Pero sobre todo, si tú te das cuenta, el tipo de contenidos que se difunde con respecto a memes mexicanos, la mayoría son memes clasistas, ¿no? Entonces lo que están haciendo es evidenciar lo clasistas que somos en realidad. Entonces pues hay que trabajar desde otros rubros, ¿no? O sea, en México somos machistas, somos misóginos, somos clasistas, somos mucho más conservadores. Mucho más conservadores. De hecho, mi ponencia empezaba con un estudio de la Organización Interamericana de Juventudes, una cosa así que hablaban de que los mexicanos eran los jóvenes más conservadores. A la menor oportunidad vamos a aprovechar e incidir en temas de corrupción, etcétera. Entonces, todo eso lo que está haciendo Internet y los memes y todo de cada vez que difundimos los memes de si lees no vas a irle a la América, etcétera, o si compartes esto, un fan de Banda El Recodo va a escuchar Pink Floyd. Todo eso lo que nos hace ver es exactamente que estamos culturalmente colonizados, un segmento de la población, que somos clasistas, que hay una violencia social muy fuerte, constante todo el tiempo,
y que esa no se está discutiendo, ¿no? Siempre son otros, la gente, nunca somos nosotros. Exacto, siempre adjudicamos a alguien más. Entonces, por eso ahí es donde, regresando a mi primer comentario, donde yo creo que es relevante la ociología. Exactamente, en esas pequeñas cosas es donde más vemos lo que realmente somos. ¿Y qué tan relevante es la ociología en ese sentido? Exacto. Y lo que hace Internet es dejarlo claro, o sea, ¿por qué a la gente le gustan tanto los gatos en Internet? Habría que ver qué proyecciones hay, o sea, psicológicamente hablando, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué los gatos y no los perros? Yo creo porque los gatos son más gandallas, pero son más pues independientes, nos identificamos más con los gatos que con Exacto. los perros. Oye, y si alguien te quisiera encontrar, yo sé que ahorita estás con proyectos y no estás aceptando muchos compromisos externos, pero en caso de que alguien se quisiera poner en contacto contigo o seguirte en redes sociales, ¿cuál sería como el canal correcto? Justo, o sea, siempre digo, no, estoy dedicado a mis proyectos, pero siempre estoy metido en 20 proyectos más. Charlas, de repente, incluso estoy asesorando varias tesis y trabajando con varias personas, aún no estando en universidad. Entonces, pues para dialogar, platicar, entrevistar, armar planes, etcétera, pues mi correo electrónico, que es Julián Woodside, WOOD de Daniel, S de Sergio, I de Ignacio, D de Daniel, E de Ernesto, Woodside, o lado del bosque, como queramos verlo, es julianwoodside@gmail.com. Mi página personal, que es julianwoodside.com, que ahí he subido varios textos y varias publicaciones que he hecho, no lo he actualizado en cuanto a posts. Y mi Twitter, que es @julianwoodside. Y los podemos incluir en las notas del podcast, ¿no? Para que sea más fácil darle clic. Exactamente. Y pues la página, tengo una fanpage, tengo la página personal, pero ya como que también sí estoy canalizando de sí no mezclar lo personal y lo profesional, que es Julián Woodside, hay una fanpage también. Ok. Va, pues no sé, algún otro consejo, reflexión, anécdota, comentario que quieras agregar antes de cerrar. Creo que el peor enemigo de la creatividad somos nosotros mismos y sí el entorno. O sea, México no promovemos tanto la creatividad, es decir, siempre que un chavito está empezando a hacer ciertas cosas es ya ponte a hacer algo de provecho, ¿no? Vas a ser músico, vas a ser actor, vas a ser artista. O incluso de repente cosas, o sea, yo me acuerdo que mi madre me criticaba, digo, mi madre me ha promovido muchas cosas, pero pues también en este hábito cotidiano me acuerdo que me regañaba mucho porque me la vivía bajando música de internet y pues escuchando música y todo. Y alguna vez me dijo, ¿qué? ¿Crees que te van a pagar por bajar música? Y en una ocasión sí me pagaron en una revista porque lograba conseguir avances de discos que se filtraban por internet. Entonces teníamos exclusivas en cuanto a reseñas. Entonces sí me pagaron por bajar música, no directamente. Pero, o sea, la cuestión es que es muy fácil que el entorno te haga sentir menos. Y no solo como artista, sino el sueño que quieras. Como que siempre la decisión que uno tome, el entorno va a infundar las primeras dudas que nosotros nos casamos o no con ellas. Entonces creo que lo importante, lo que diría es justo no nos casemos con las dudas, sino más bien busquemos qué es lo que queremos. O sea, en algún momento yo me ponía a hacer música electrónica con unos colegas por internet, con los recursos que tenía a la mano porque no había la tecnología, o sea, era el Fruity Loops, pero una versión craqueada que no podías guardar, etcétera. Y resulta que muchos de esos chavos de repente fueron pioneros del movimiento chiptune y 8-bit a nivel internacional. Yo pues ya como que no seguí cotorreando con ellos, pero o sea, los mismos usernames y todo, pues terminaron editando discos e hicieron un movimiento y yo mientras por estar aislado en mi cuarto, sin tener una resonancia que me promoviera en ese sentido, pues no lo peleé. Digo, no me arrepiento porque lo encaminé de otra manera, pero creo que eso, de repente el que no te promuevan ciertas cosas que al mismo tiempo me promovieron otras, uno se limita más de lo que el entorno lo podría limitar. Obviamente el entorno genera esa resonancia, pero pues no restringirse. Y la otra, no depender de la tecnología. Es decir, eso se lo digo mucho a gente que hace cine y música, etcétera. O sea, la mayoría de los discos que escuchamos hoy en día estuvieron producidos con menor calidad de lo que tenemos en un iPhone ahorita. 3/4 partes de la historia del cine fueron hechas con equipo que tiene menor resolución y menor calidad que lo que tenemos en un celular. Entonces, lo que nos limita no es la tecnología, es el estar sentados esperando a que
este paternalismo, ¿no? Denme una beca, me quiero ganar el Fonca, etcétera. Necesito una Mac Pro, necesito un... Exacto, o sea, es ponerse a crear y es, bueno, primero crear un proyecto de 1,000 pesos, después uno de 10,000 pesos y después uno ya tiene experiencia que puede compartir que te permite buscar otros recursos, pero el paternalismo creativo que hay en México es el peor enemigo. Está cambiando en algunas generaciones, pero sí todavía hay como un lastre de justamente el querer, en vez de trabajar con lo que tienes, esperar a que llegue el momento ideal para poder hacer las cosas en grande. Sí, o sea, las generaciones que crecieron con internet sabiendo que podían postear un video sin bronca y tener feedback tanto positivo como negativo, ha hecho que sí cambien las cosas. El chiste es qué tanto de la estructura de lo ya consolidado va a tener en un futuro injerencia en esto. Pero sin duda sí está cambiando. Ok. Pues te agradezco muchísimo, Julián, por tu tiempo, por platicar y realmente por involucrarnos en el proceso creativo. No, gracias por este tiempo, este espacio y yo encantado. Bueno. Antes de irnos, quiero recordarte que en las notas del podcast incluimos referencias y enlaces interesantes sobre los temas expuestos en cada episodio. Te recomiendo consultarlos. También te invito a darnos retroalimentación, ya que es muy importante para este proyecto. Te agradezco de antemano cualquier comentario o valoración que puedas darnos en redes sociales o en alguna de las plataformas digitales en las que se transmite este podcast, ya sea Spreaker, Stitcher, SoundCloud, YouTube, nuestra aplicación de iOS oficial, la página web y, por supuesto, iTunes. Te deseo muchísimos descubrimientos creativos y te espero la próxima semana con más ideas al aire.